Hola, Hola. estamos preparadísimos para leerles el capítulo 17 que se titula El sello negro. Pero antes, ¿algo para recordarnos, Mica? Sí, que Adoniram seguía preso, pero estaba en un poquitito mejor. Sí, después de haber caminado un mm, montón de kilómetros, que los pies arruinados, que había sido sí, terrible, sí. ahora estaban un poquito mejor. Y recuerdo que Anne los fue a visitar, Ujú. pero que Adoniram quedó. Horrorizado porque ella le dijo que hace 2 días que no comía. Qué cosa, qué difícil situación. Bien, continuamos con el capítulo 17, Ujú. que como dije se titula. El sello negro. Comenzamos. Adoniram giró lentamente la cabeza y miró por un hueco de las tablas de la pared. El impresionante rugido que acababa de escuchar se parecía al de un león, pero no podía ser. Debía estar imaginando cosas, pero no era así. En la distancia presenció una de las escenas más extrañas que jamás hubiera visto en Birmania. Por un camino lleno de lodo avanzaba hacia la prisión un carro sólido, empujado por 4 guardias. Sobre el carro había una jaula y en su interior un león adulto. «Mira lo que llega», dijo Adoniram a Henry Gauger. Henry miró por el hueco de la pared y dijo: «Vaya, parece que tienen la intención de divertirse a nuestra costa. Seguro que cuando tengan un buen grupo de espectadores nos arrojarán a la jaula del león». Los 7 prisioneros se habían resignado ya a morir en cautividad, pero la idea de morir despedazado miembro por miembro aterraba a Adoniram. Los presos esperaron el resto de aquel día y del siguiente para averiguar los propósitos que tenían sus guardianes para el león. «Los guardias no se acercan a él», observó el capitán Laird. «Tal vez lo han capturado porque el león es el símbolo del poder británico», sugirió Adoniram. Era una razón extraña, pero en aquellos días nadie sabía las intenciones de los oficiales birmanos. Las semanas transcurrían sin que se desvelara detalle alguno sobre la misteriosa presencia del león. Nadie lo alimentaba, y cuando más hambriento estaba, más rugía. En ocasiones no paraba de rugir en toda la noche, y Adoniram se preguntaba si no estarían esperando que tuviera suficiente hambre antes de permitir que los devorara. Pero para sorpresa y alivios de todos, los guardias permitieron que el felino muriera de hambre. Las comidas que les preparaba el cocinero de Henry Gauger, unidas a los cuidados de Anne, ayudaron a que los prisioneros recuperaran parte de su vitalidad. Los nuevos carceleros no eran tan malos como los caras manchadas, y les permitían dar cortos paseos alrededor de la choza prisión, encadenados, por supuesto. Al poco tiempo de morir el león, Adoniram observó que la jaula en la que había estado cautivo era un lugar fresco y limpio, algo que no se podía decir de la choza prisión. El misionero no tardó en obtener autorización del jefe de los carceleros para que lo encerraran en la jaula, e incluso consiguió que le permitieran dormir en ella, lo cual significaba que, por primera vez en más de un año, iba a dormir sin tener los pies elevados sobre la cabeza. Hasta los primeros días de agosto no tuvieron noticias del progreso de la guerra con Gran Bretaña. Un grupo de oficiales llegó a la prisión para ordenar que se los trasladase de inmediato a Amarapura. Una vez allí, fueron encerrados en celdas separadas. Adoniram hubiera deseado despedirse de Anne y María, pues intuía que el desenlace final estaba próximo. Efectivamente, el fin estaba cerca, pero no el de su vida, como creía él, sino el de la guerra. El rey Bagitau los había traído a Amarapura para que tradujeran el tratado que contenía las condiciones
que harían posible el final de la guerra. Como vencedores, los británicos, por medio de su comandante, Sir Archibald Campbell, habían redactado los términos en que aceptarían la rendición birmana. No obstante, los únicos que estaban capacitados para traducir dichos términos de modo que los birmanos los entendieran eran los prisioneros y Anne. La negociación de la rendición, que incluía la entrega de varios territorios birmanos a la Gran Bretaña, fue larga y laboriosa. El tratado no se ratificó hasta el mes de noviembre, momento en el que también fueron liberados los presos extranjeros. Los británicos tenían muchos documentos para traducir, por lo cual pidieron a Adoniram que visitara el campamento de Llandavo, situado río arriba, para ayudarlos. Muy poco después, la familia Hudson navegaba plácidamente por el río Irrawaddy en una clara noche de luna, a bordo del barco provisto por el ejército británico. Allí, sentado junto a su esposa y con la pequeña María en sus brazos, Adoniram se maravilló de los paisajes y sonidos que le rodeaban. Cada momento le parecía ahora más precioso. «El cielo debe ser algo semejante», le dijo a Anne con un suspiro. Cuando llegaron al campamento británico, y en colaboración con su viejo amigo Henry Gouger, Adoniram se puso a traducir el Tratado de Llandavo, un trabajo que concluyó en el mes de marzo de 1826. Los Hudson regresaron a Rangún a bordo de la cañonera Irrawaddy. Debido a los numerosos combates que habían tenido lugar en Rangún y sus alrededores, estaban ansiosos por saber en qué estado encontrarían la casa de la misión que habían dejado 2 años antes. El bombardeo británico de la ciudad obligó a los Wade y a los Hooke a huir a Calcuta, dejando la misión desatendida. Para sorpresa de todos, la casa continuaba en pie, aunque estaba en malas condiciones. Adoniram no sabía de dónde sacaría las fuerzas necesarias para repararla, ni la determinación para volver a traducir el Nuevo Testamento. Antes de que terminara el día, Adoniram recibió una de las sorpresas más maravillosas de su vida. El día que se llevaron a los prisioneros extranjeros de la prisión de la muerte, Maung Ink, un fiel convertido que había acompañado a los Hudson en su traslado a Ava, fue a la cárcel con la intención de buscar algún objeto de recuerdo que hubiera pertenecido a su amigo estadounidense. Lo único que encontró fue una vieja almohada, demasiado sucia y gastada como para que incluso un cara manchada la quisiera. La almohada fue arrojada al lodo que había en el exterior del muro de la prisión. Maung In la reconoció y se la llevó a su casa para lavarla. Solo entonces se dio cuenta de que en su interior se hallaba la traducción birmana del Nuevo Testamento, en la cual Adoniram había invertido 9 años. Rebosante de alegría por el hallazgo, Maung In mantuvo a salvo el manuscrito. Adoniram se encontraba ahora en libertad y Anne no estaba más bajo sospecha. Había llegado el momento de devolver la traducción. Adoniram apenas podía dar crédito a lo ocurrido, pero era cierto. Maung In tenía las valiosas páginas en sus manos. Los Hudson dedicaron los días siguientes a intentar localizar al reducido grupo de cristianos que quedó en Rangún tras su marcha a Ava. Solo encontraron a uno, algo que, por otra parte, esperaban: Maung Swai Nong. La guerra había trastornado la vida de muchas personas, sobre todo de gente de las regiones costeras, que como consecuencia estaba ahora dispersa por distintas zonas del país. Esto hizo que Adoniram y Anne se plantearan una importante cuestión. ¿Debían permanecer en Rangún, ahora que la iglesia estaba desperdigada, o por el contrario, trasladarse a vivir a Amherst? La calma reinante en Birmania después de la guerra permitió que los Wade abandonaran Calcuta para establecerse en Amherst. Amherst era una ciudad nueva, situada a unos 180 kilómetros al sureste de Rangún, en el litoral oriental del Golfo de Martaban.
edificada por los británicos como sede del gobierno de las zonas de Birmania que estaban bajo su control en virtud del Tratado de Llandavo. Amherst era una ciudad que contaba con una creciente población birmana. Adoniram recibió confirmación de que no habría ningún problema para fundar una misión allí. Es más, Lord Amherst, el gobernador general británico que daba nombre a la ciudad, había prometido plena colaboración a los misioneros. Era un ofrecimiento tentador. De este modo, cesarían las visitas de los funcionarios para cobrar algún nuevo impuesto, y se acabarían también los imprescindibles regalos si se quería conseguir una audiencia con cualquier alto empleado del gobierno. Y puesto que los británicos garantizaban la libertad religiosa en la ciudad, tampoco tendrían que preocuparse por el acoso a los convertidos birmanos. La familia Hudson llegó a Amherst el 2 de julio de 1826, alojándose en un principio en la casa del capitán Fenwick, aunque no por mucho tiempo. La East India Company hizo una propuesta de trabajo a Adoniram para que les ayudara a negociar y traducir un acuerdo comercial con el gobierno birmano, por medio del cual se permitiera la importación y exportación de todo tipo de bienes. Adoniram rehusó la oferta en un principio. Su trabajo misionero, no los acuerdos comerciales, era lo que más le importaba. Pero tras la marcha de Henry Gouger de Birmania, él era la única persona en el país que podía realizar aquel trabajo. Finalmente, la East India Company le hizo una oferta que le resultó imposible de rechazar. No se trataba de dinero, sino de la promesa de que junto al tratado comercial intentarían que el gobierno birmano permitiera la libertad religiosa a todos sus ciudadanos. A pesar de que el trabajo implicaba el regreso a Ava, amén de una nueva separación familiar, Adoniram y Anne estaban de acuerdo en que era una oportunidad irrepetible. ¿Qué sucedería si los birmanos tuvieran libertad para convertirse al cristianismo? Se dijeron. No habría necesidad de bautismos secretos ni sermones en voz baja a puerta cerrada. Adoniram se despidió de su esposa agitando la mano desde la cubierta del pequeño barco a vapor que había de llevarle hasta Ava. Esperaba que las negociaciones fueran fructíferas para poder reunirse pronto con su familia. Para desmayo de los Hudson, las negociaciones parecían no tener fin. El gobierno birmano regateaba cada punto del acuerdo, y llegando el mes de octubre, Adoniram empezó a preguntarse si volvería a ver a Anne y a María. A través de las cartas de su esposa, las cuales esperaba con verdadera impaciencia, supo que la pequeña María estaba débil y enferma. Anne incluso dudaba que la pequeña estuviese con vida cuando llegara su segundo cumpleaños. Todo esto perturbaba enormemente a Adoniram. El 24 de noviembre de 1826 fue un día que Adoniram nunca iba a olvidar. Estando en la casa del Dr. Price en Ava, un sirviente le entregó una carta. La carta traía un sello negro, método habitual para indicar al receptor que alguien había muerto. Adoniram se retiró a su habitación con las manos temblorosas. Al cerrar la puerta, pensó en la pequeña María. Tenía la esperanza de que Anne no hubiese caído enferma por el dolor de su pérdida. María, después de todo, era el tercer hijo que perderían. Adoniram rompió el sello de mala gana y abrió el sobre para leer los detalles. La carta había sido escrita un mes antes, el 26 de octubre de 1826. Mi querido señor, alguien que ha sufrido tanto y con tan ejemplar fortaleza no precisa de muchas palabras para anunciarle malas nuevas. Sería cruel torturarle con la duda y el suspenso. Baste con decirle que la señora Hudson ha muerto. Adoniram permaneció inmóvil, con la mirada fija en las palabras que tenía ante sí, intentando desesperadamente captar el significado de lo que acababa de leer. La señora Hudson ha muerto. Anne,
la esposa que le había acompañado a Birmania, la mujer que había arriesgado su vida para estar cerca de él durante su estancia en la cárcel, su mejor amiga, que Anne había muerto. Parecía imposible. Pasados varios minutos en los que permaneció inamovible, Adoniram continuó leyendo. Aparentemente Anne había padecido una fiebre muy aguda que el médico no pudo curar. A pesar de contar con el mejor cuidado médico disponible, Anne entró en el estado de coma y murió. Su cuerpo había sido sepultado bajo un árbol frondoso. La carta continuaba diciendo que María estaba al cuidado de Jonathan y Deborah Wade, la pareja misionera que viajó a Birmania con Anne cuando ésta regresó de Nueva Inglaterra hacía ya 3 años. Adoniram dobló la carta y reclinó la cabeza sobre el escritorio. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. El leve llanto del principio dio lugar poco después a un sollozo desconsolado. El doctor Price, al escucharle, vino a ver lo que ocurría, pero no pudo hacer nada por consolarle. Las palabras «La señora Hudson ha muerto» eran imposibles de borrar de su mente. Apenas 3 días más tarde morían, durante el parto, la esposa birmana del doctor Price y el bebé. Los 2 hombres compartían ahora la viudez y la consternación. Hacia finales del mes de enero de 1827 concluyó el trabajo con la East India Company y Adoniram quedó libre para regresar a Amherst. Estaba amargado por su relación con la compañía británica, ya que el tratado final no incluía la cláusula alguna que garantizara la libertad religiosa de los birmanos. Tenía la impresión de que la habían utilizado y que todo había sido una pérdida de tiempo. Un tiempo precioso, ya que hubiera sido su última oportunidad de estar junto a la única mujer a quien había amado en su vida. El viaje de regreso fue triste y solitario. A su llegada a Amherst, la pequeña María se aferró temerosa a Deborah Wade cuando quisieron entregársela a su padre. Era obvio que no reconocía a Adoniram, quien lloró al pensar que no habría de pasar mucho tiempo hasta que también olvidara a su madre. Adoniram fue en busca del doctor Richardson, el médico que atendió a Anne hasta su muerte. En su opinión, una alimentación insuficiente y la falta de un cuidado adecuado de su salud durante varios años fueron las causas de que una fiebre acabara con su vida. Aquellas explicaciones le hicieron sentirse todavía peor. Era él quien había estado en la prisión de la muerte. No obstante, irónicamente, él sobrevivió la prueba mientras la angustia de la situación contribuyó a la muerte de su esposa. Pero aún había mucho trabajo por realizar. La Sociedad Misionera Bautista en los Estados Unidos iba a enviar nuevos misioneros. Así, no mucho tiempo después, llegaban a Birmania George Boardman, su hermosa esposa de cabello rubio y ojos azules, Sarah, y su hijita. Adoniram sentía la importancia, como nunca antes, de continuar su labor traductora. También predicaba varias veces a la semana en un sayat levantado a toda prisa. Libres de las leyes que gobernaban la religión en el resto del país, muchos de los habitantes de Amherst mostraban un enorme deseo por aprender sobre el cristianismo. Sin embargo, a pesar de sus muchas ocupaciones, Anne nunca estaba lejos de sus pensamientos. Exactamente 6 meses después de la muerte de Anne, moría la pequeña María, quien había cumplido 2 años y 3 meses. Adoniram la enterró junto a su madre. En julio de 1827 recibió una carta de su madre informándole del fallecimiento de su padre. A pesar de que su progenitor contaba una avanzada edad, su muerte fue difícil de aceptar. No mucho después recibió noticias de que su hermano, el Natán,
que tenía 35 años, también había muerto. Y al poco tiempo murió la viuda y su única hija. Eran noticias extremadamente deprimentes, y Adoniram empezó a pensar que su madre jamás tendría un nieto que superara los 10 años de edad. Incluso se planteó si merecía la pena continuar viviendo. Gradualmente se apartó del trato social e informó al gobernador y a otros dignatarios británicos de que no deseaba que le invitaran a sus fiestas. Cuando se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Anne, Adoniram pasaba los días apaciblemente sentado en una choza en la jungla. Los otros misioneros intentaban, sin éxito, que se interesara en las actividades cotidianas de la misión. Lo único que deseaba era que lo dejaran solo con su Dios y con los recuerdos de su esposa e hijos. La nube oscura de la depresión empezó a alejarse de él a principios de 1830. Para aquel entonces llegaron a Birmania, procedentes de los Estados Unidos, Cephas Bennett y su familia. Cephas era impresor, y los pensamientos de Adoniram volvían a ocuparse de las traducciones que la misión podía imprimir: folletos, el Nuevo Testamento y el libro de los Salmos, que también había traducido. También determinó que era el momento propicio para acometer la traducción del resto del Antiguo Testamento. Fue entonces cuando llegaron noticias de la muerte del Dr. Price. Los misioneros Sarah y George Boardman, que ahora vivían en las montañas de Birmania, tuvieron que ocuparse del cuidado de sus 2 hijos pequeños. Los Boardman tenían 2 hijos propios, Hudson y George, ambos nacidos en Birmania. Su hija mayor, Sarah, también había muerto. Adoniram continuaba con la impresión de que la muerte no le abandonaba, pero ahora tenía la fortaleza para continuar con su labor misionera. Decidió abandonar Amherst y sus dolorosos recuerdos para trasladarse a Moulmein, a unos 70 kilómetros al norte, lugar en el que había un pequeño grupo de creyentes birmanos que necesitaban un líder. Adoniram veía señales de un cambio positivo en Birmania por todos lados. En marzo viajó a Rangún coincidiendo con las festividades de la pagoda de Suidagon. Cephas Bennett había preparado 10.000 folletos para la ocasión, que Adoniram se encargó de repartir a gente interesada. Como consecuencia, 6.000 personas visitaron la casa de la misión para hacer preguntas sobre lo que acababan de leer. Adoniram estaba extasiado y escribió en su diario: algunos birmanos han viajado 2 y hasta 3 meses desde los lugares próximos a las fronteras con Tailandia y China. Ellos me dicen: escuchamos que existe un infierno eterno, estamos aterrados, denos algún escrito que nos diga cómo librarnos de él. Otras personas que llegan de la frontera con Cathay, a unos 170 kilómetros al norte de Ava, me preguntan: Señor, hemos visto un escrito que afirma la existencia de un Dios eterno. ¿Es usted quien reparte dicho escrito? Si es así, denos uno, porque deseamos conocer la verdad antes de morir. Otros vienen de zonas del interior, donde apenas se conoce el nombre de Jesucristo, y me dicen: ¿es usted un hombre de Jesucristo? Queremos un escrito que hable de Jesucristo. Adoniram se maravillaba ante el cambio que la guerra había producido en la apertura de los birmanos hacia el cristianismo. La conversión de los primeros 18 birmanos no se produjo sino después de 9 años de arduo trabajo. Ahora, en 1831, el número de bautismos alcanzaba ya los 217, elevando el total de cristianos birmanos bautizados a 240 y a 113 el de los creyentes extranjeros. Su única desdicha era que Anne no estuviese a su lado para verlo. Fin del capítulo. ¡Wow! ¡Qué capítulo!
Sí, Qué tristeza. sí, muy triste porque se murió la esposa, su hija, su papá, su hermano y más personas. Sí, la esposa, la hija del hermano, después algunos misioneros, amigos de él, el doctor Price. La verdad es que es muy difícil ser misionero Mm, en ese momento. Pero fíjense que al final hay buenas noticias. sí. Al final parece ser que la obra está creciendo. Ujú. Y me recuerda que la Biblia nos dice que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y yo estoy seguro que que sus hijos algún día, en algún momento, se volverán a reencontrar con Adoniram. De alguna forma los van a ver. Y esa es la esperanza de los creyentes. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Sí. Es todo muy triste, pero tenemos un Dios, dice ahí Hebreos, que no se avergüenza de ser llamado Dios de nosotros, Dios de ellos, dice, porque habla de los héroes de la fe. Habla de que muchos murieron de formas terribles, que nos cuenta el Antiguo Testamento, y que pasaron cosas muy feas y difíciles, pero que Dios no se avergüenza de ser su Dios, porque Él ha preparado un lugar especial para ellos, y también para los cristianos, también para Adoniram, y sí, también para nosotros, y para aquellos que están escuchando esto. Solo tenemos que creer y confiar en Jesús, en el Jesús de la Biblia, en el Jesús por el que estos misioneros como Adoniram lo entregaron todo. Sí. Que Dios les bendiga y nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Hasta la próxima.